el que me dio la... Nosotros la sentimos. Sentimos que Él vive. Sentimos que Él está con nosotros. Y le damos gracias al Señor. Gracias. Porque es tan grande, Señor. Hoy vamos a ver la plenitud del Espíritu Santo. Que es cómo se llega a la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, para entender eso, vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 4, partiendo del versículo 1. Usted va a leer ahí algo hoy. Ahora, fíjense lo que dice Jesús lleno, con la plenitud del Espíritu Santo. Jesús está con la plenitud del Espíritu Santo. El Señor se mueve con la plenitud del Espíritu de Dios. Ese Señor que se mueve con la plenitud del Espíritu de Dios te dio su presencia misma y su plenitud. Y cuando vos entendés esto, entendés lo grande que es Él. Ahora, dice que lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando nosotros entendemos esto, el desierto es el lugar donde está el enemigo, el lugar de los problemas, el lugar de los sufrimientos. Pero ¿sabes? Él, lleno del Espíritu Santo, fue a enfrentar el desierto. Fue a enfrentar el desierto para que vos enfrentes el desierto de tu vida. Para que no haya desierto en tu vida. Para que la gloria de Dios esté con nosotros. Si nosotros entendemos esto, entendemos lo que Él está haciendo. Lo que Él está haciendo tan grande que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, cuando yo leo estas palabras y cuando yo leo, yo digo, Señor, qué grande eres. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días tentándolo el otro. 40 días para que no ayunara. 40 días para que no buscara de Dios. ¿Cuántas veces no podemos llegar a la iglesia de Dios porque se te presentan problemas, se te presentan cosas que no te dejan llegar? Porque también el enemigo no te quiere que vengas. Pero acá hay un pueblo de fuego para la gloria de Dios que no lo va a parar ningún enemigo. Y esto es lo grande. Fíjese, cuando yo leo estas palabras, entonces el diablo le dijo: usted esté atento. Fíjese lo que lee. Entonces el diablo le dijo: cuidado. Estas palabras se leen rápido pero no se entienden. Toda palabra tiene un espíritu y no lo vemos. Toda palabra tiene un espíritu. Cuando el diablo habla, tiene un espíritu. El espíritu mismo del mismo enemigo está en esa palabra y no lo vemos. Toda palabra tiene un espíritu. Yo lo aprendí en este tiempo de trabajar para el Señor. 28 años prácticamente viendo personas endemoniadas. Y yo he visto un montón de problemas que no imaginaban. Y les quiero decir algo hoy. Algo tan grande. Una vez me acuerdo que yo fui a una casa
Y cuando me llamaron porque había una persona enferma, cuando llego a esa casa, yo sentí en mi corazón que ese señor que iba a ver tenía un problema espiritual. Y lo sentí en mi corazón. Y le pedí a la esposa, que tenía 2 niños, le pedí a la esposa, por favor, lleve a sus niños al dormitorio y cierre su puerta antes de orar. Evidentemente, el hombre se manifestó de una forma terrible, pero cuando se estaba manifestando el hombre se había manifestado de una forma muy fuerte. Y si no fuera por el Señor, se golpeaba dentro de la pieza porque se movía de una forma impulsado por los mismos demonios. Y era terrible. Cuando esto estaba pasando, siento un terrible ruido en el dormitorio. Ella también se estaba manifestando en el dormitorio. Tuve que sacar los niños y llevarlos afuera. No sabía cómo tranquilizar a esos niños. Estuve en un problema. Y sabe una cosa, oraba desesperado. Y mientras oraba, había 2 personas endemoniadas. Yo estaba solo, pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. El Señor los hizo libres para la gloria de Dios. Cuando estas personas fueron libres, ellos me dijeron que ellos no sabían nada de lo que pasaba, pero que había un vecino que había fallecido y les regaló un libro. Y el libro que les regaló era un libro de magia negra. Ellos habían leído el libro y habían empezado a hacer cosas que decía el libro. Y sabe una cosa, el libro está escrito con palabras del enemigo. Cuando las personas toman esa palabra y las hace, acciona palabra del enemigo. Entonces los espíritus del mal entraron en ellos y quedaron poseídos por accionar palabras del ocultismo. Entonces yo entendí que toda palabra no la tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios, palabra de vida, palabra de gozo, palabra de paz. Amén. Eso es lo que tengo que escuchar. Aprendí que tengo que escuchar la palabra que Dios me da, porque esas tienen espíritu y tienen vida para la gloria de Dios. Y en 28 años nunca estuve endemoniado. ¿Sabes por qué? Porque sigo la palabra, y la palabra de Dios me llena del poder del Espíritu Santo, y la gloria de Dios está con nosotros. Esa es la verdad. Oh Señor, gracias. Entonces el diablo le dijo, el diablo empezó a tratar de hacerle llegar el espíritu de él, el sentir de él al mismo Jesús. Ahora, si eres el Hijo de Dios, decí que esta piedra se convierta en pan. Si él lo hacía, como en el libro de magia negra, accionaba palabras del enemigo. Acá está escrito de tal manera, cada vez que el diablo habla y nosotros hacemos, no sabemos en dónde nos metemos. Jesús lo sabía. Jesús sabía perfectamente. Por eso Jesús no mezclaba lo que no era de Dios con lo que era de Dios. Y esto es lo real. Entonces Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de un alimento mucho superior, de toda palabra de Dios que llena mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para la gloria del Señor.
Eso es lo grande. Cuando yo entiendo algo tan grande, fíjense, ¿por qué lo tentó de esa manera? ¿Y por qué la tentación? Estaba tentando por la necesidad que tenía el cuerpo. El cuerpo tenía hambre, sentía hambre. Pero el diablo quería que accionara en esa necesidad a favor de Satanás. Nunca que tengas una necesidad, la busques fuera de Dios. Nunca que tengas una necesidad, te creas que las estás arreglando vos. Busca al Señor, que el Señor te arregle las cosas, porque cuando el Señor te arregla las cosas, todo cambia. No lo hagas vos. Deja al Señor, Él y su fuerza te va a arreglar lo que vos no podés arreglar. Jesús no le preocupó el tener hambre. No le preocupó que él tenía hambre, porque él no comió durante toda la tentación. No pensó en su necesidad física. Estaba pensando en algo tremendo. Que a su padre no lo cambiaba por nada, ni por nadie, ni por ninguna necesidad. ¿Sabe por qué? Porque tenía un Padre extraordinario que Él no lo dejaba ni lo cambiaba. Nosotros no cambiemos a nuestro Dios, a nuestro Jesús de Nazaret, por nada, por ninguna necesidad, ni por nadie. Esto es lo grande. Ahora, observen. Jesús era hombre. Jesús era totalmente hombre, totalmente Dios, pero totalmente hombre. Ahora, su necesidad física no la cambió por cualquiera que se la venga a solucionar. No. Su necesidad física iba a ser manejada por la palabra de Dios. Y él sabía en quién había creído. Y esto es lo grande. Ahora, cuando yo leo estas palabras y me doy cuenta cómo reaccionó el Señor. Ahora, el diablo lo vuelve a tentar. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorás, todo será tuyo. Le ofrecía todos los reinos. ¿Dónde estaba trabajando Satanás con su palabra? Él quería que su palabra llegara a Jesús. ¿Y llegar a dónde? A su alma. Ahora, primero trabajó sobre la necesidad del cuerpo. Ahora estaba apuntando a su alma. Y sabes que la puerta del alma, el alma es nuestra persona, nuestra parte espiritual, nuestra persona. Fuera del cuerpo, nuestra persona es el alma. Ahora, Satanás estaba trabajando sobre la mente, sobre los pensamientos. Quería meterle
la palabra de Él en los pensamientos. Primero atacó el cuerpo, ahora estaba atacando el alma. Ahora, astuto el diablo. Cuando él le dice estas cosas, el enemigo, respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esta contestación, primero el Señor venció sobre su cuerpo, sobre la necesidad de su cuerpo. Después venció sobre su alma. Su cuerpo era intocable para el diablo. Su alma era intocable porque su cuerpo se movía por el Señor. Su alma se movía por el Señor. Y ahora yo entiendo algo extraordinario. Y le llevó a Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En tu mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Acá lo estaba ahora tentando en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia. Y el espíritu es parte de el espíritu nuestro, la conciencia está en nuestro espíritu. Y esa conciencia, a veces, escuchás una voz que no es de Dios. Esa voz que te apaga la otra voz buena de la conciencia. Cuando la persona se va acercando a Dios, la conciencia se enriquece de Dios y cada vez siente más fuerte que las cosas de Dios no las debe hacer. Qué triste cuando el diablo se mete en la conciencia. Porque cuando la conciencia se apaga, ya no hay nada bueno en esa conciencia, la persona está espiritualmente muerta. Y la muerte espiritual es la más horrorosa de todas las muertes. El diablo estaba trabajando ahí. Pero te quiero decir una cosa. Acá el Señor venció a Satanás. Porque lo venció totalmente. Por eso le dice Jesús: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, nosotros decimos: el Señor había vencido en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Él mostraba y nos enseñó. Esta es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es triunfar sobre el mal en cuerpo, alma y espíritu. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo cuando las necesidades de mi cuerpo no superan la palabra de Dios. Cuando las necesidades de mi alma no superan la palabra de Dios. Mi alma, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu se manejan por la palabra de Dios. Eso se llama plenitud del Espíritu Santo y eso preparó Dios para nosotros.
Dios para nosotros preparó algo grande. Amén. Ahora, cuando yo entiendo estas palabras y digo, Señor, qué grande que eres, porque tú, Señor, estás conmigo. Ahora, es el Señor extraordinario. Esta victoria Dios la dio a la iglesia. Nosotros tenemos que buscar al Señor en los últimos tiempos, porque hay algo que Dios te va a dar para hacer. Y ahora lo vamos a ver. El Señor te quiere dar algo. Te lo explica en el Salmo 91, versículo 13. Ahora, cuando el enemigo usó este salmo para tentar a Jesús, donde dice el 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el diablo nunca le dijo el versículo 13. El diablo es mentiroso. El diablo es engañador. Porque el diablo te tiene miedo y no te das cuenta. Cuando vos te llenás del Espíritu Santo, el diablo te tiene miedo. Porque el 13 dice, sobre el león y la víbora la pisarás, y hollarás al cachorro del león y al mismo diablo el dragón. ¿Qué te quiere decir el Señor? Te estoy preparando para que camines y tus pies le pisen la cabeza a Satanás para la gloria de Dios. El Señor preparó eso. El Señor preparó eso. Dios te ha preparado. A todo aquel que cree, lo va a vivir. Se va a nutrir de la palabra de Dios. No se va a separar de la palabra de Dios, porque tu herencia está en la palabra de Dios. El poder de Dios te ha sido dado. Solamente tenés que abrir tu corazón y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque dispuesto estoy. ¿Quién le va a decir hoy, Señor, envíame a mí? ¿Quién lo va a hacer hoy? Que se ponga de pie, que lo va a hacer. Y que le diga al Señor hoy, Señor, tócame. Tócame esta mañana, tócame. Tócame con tu Espíritu Santo, mi Señor. Toca mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, de tal manera que pise todo lo malo, todo destructivo, todo aquello que venga de Satanás. Le pisamos la cabeza y somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria, aleluya.